Hola a todos, mi nombre es María Victoria Estefanis y junto a mis compañeros presentaremos el tema tablas de Word. A continuación dejaremos una breve definición de lo que es Microsoft Word. Con respecto a la conformación y funcionamiento de las tablas, decimos que una tabla está formada por celdas, las cuales se encuentran agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede colocar un texto, número o gráficos. Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas y mejorar el diseño de los documentos, ya que facilitan la distribución de textos y gráficos contenidos en sus casillas. Para crear una tabla, acceder siempre desde la pestaña Insertar. Luego dirigirse hacia Tablas y allí encontrarán tres posibles formas de hacerlo. Una de ellas es utilizar la cuadrícula que simula una tabla. Notarán que cada cuadrado se coloreará al pasar el mouse sobre el mismo. Cada uno de estos cuadrados representa una celda. Al hacer clic, confirmarán que la selección se ha realizado y la tabla quedará inserta en el documento. La segunda opción es haciendo clic en Insertar tabla y se abrirá una ventana que permitirá especificar el número de filas y columnas para la tabla. La última opción es usar el vínculo, dibujar tabla, el cursor tomará forma de lápiz y simplemente tendrán que dibujar las líneas que lo formarán. Para aplicar un estilo predefinido de tabla, dirigirse a la pestaña de diseño. Al pasar el mouse sobre ellos, verán cómo cambia el formato de la misma. A su vez, podrán crear su tabla, ya que al final de los formatos está la opción de nuevo estilo de tabla. Se abrirá una pestaña y tendrán la posibilidad de ponerle nombre y elegir un estilo basado en lo que busquen y o necesiten. Estos formatos se pueden aplicar a toda o a partes de la tabla. También pueden elegir forma y tamaño de texto, agregar subrayado, inclinación, entre otros. Pueden realizar todo esto o simplemente elegir un estilo sugerido y modificarlo con la opción de modificar tabla. Hola, soy Genova del Arose y voy a hablar sobre cómo ajustar la alineación de una tabla. Para esto hay dos opciones. La primera es hacer clic derecho en cualquier zona de la tabla y hacer clic en la opción Propiedades de la tabla. La segunda es hacer clic en Propiedades dentro de la pestaña Disposición. Esto nos va a abrir una pestaña en donde basta con hacer clic en el icono adecuado para especificar un ajuste de texto que puede ser ninguno o alrededor y una alineación que puede ser izquierda, centro o derecha. Otro aspecto importante cuando se habla de ajustar una tabla es el poder moverla. Al pasar el cursor sobre la superficie de la tabla, veremos que aparece este icono. Al hacer clic en él y arrastrarlo, se podrá mover fácilmente la tabla. También, al pasar el cursor sobre la superficie de la tabla, apreciaremos este icono en la esquina inferior derecha. Si hacemos clic en él y lo arrastramos, podremos modificar de una forma sencilla y visual el tamaño de la tabla. Para agregar una fila o columna hay que hacer clic en el lugar de la tabla donde se desea insertar. Luego se puede ir a la pestaña de diseño o bien hacer clic derecho y apretar la opción Insertar. En ambas, para agregar filas, hay que hacer clic en la opción Insertar arriba o Insertar abajo. Y para agregar columnas, hay que hacer clic en Insertar a la izquierda o a la derecha. Hola, mi nombre es Brenda Canelo y yo voy a hablar sobre borrar en una tabla. Borrar en una tabla podemos hacer diferentes cosas. Podemos borrar el contenido de una tabla, podemos borrar la celda de una tabla, borrar una columna, borrar una fila o borrar directamente toda una tabla. A continuación voy a explicar cómo hacerlo. Para borrar el contenido de una tabla, nosotros vamos a seleccionar aquella parte de
de las celdas que necesitemos vaciar de nuestra tabla y vamos a dar la opción suprimir con el teclado y se elimina automáticamente el texto o lo que contenga dicha celda. Para borrar unas celdas de una tabla, nosotros vamos a seleccionar aquellas celdas que necesitemos eliminar y vamos a dar la opción derecha del mouse y nos va a aparecer la opción de eliminar celdas. Y nos va a abrir un recuadro en nos dice que queremos que pase o que suceda con aquellas celdas que no vamos a borrar. Por ejemplo, que se desplacen. Ahí se desplazan y se eliminan aquellas que seleccionamos. Para eliminar una fila o una columna, nosotros vamos a seleccionar aquello que queremos eliminar. Vamos a eliminar esta y vamos a dar la opción derecha del mouse y vamos a poner eliminar columnas y se elimina automáticamente. Lo mismo va a suceder con una fila. Para borrar la tabla, nosotros vamos a seleccionar nuestra tabla y vamos a dar seguir la opción derecha del mouse y ponemos eliminar tabla y se elimina automáticamente. Muchas veces nosotros no queremos ni insertar ni eliminar celda y para eso nosotros vamos a utilizar una herramienta que es combinar y dividir celda. Para esto nosotros, por ejemplo, podemos transformar una fila de varias columnas en únicamente una sola, o también podemos dividir varias celdas en el número de fila y de columnas que nosotros necesitemos. Cuando hablamos de la alineación y dirección del texto, estamos hablando del texto que se encuentra dentro de nuestra tabla. Para eso vamos a usar las herramientas de tabla, presentaciones, alineación, que está marcado. Y para cualquier cosa que nosotros queramos hacer, vamos a tener que seleccionar los elementos de nuestra tabla. Acá podemos centrar el texto, correrlo para la derecha, correrlo para la izquierda y también ponerle márgenes a cada una de nuestras celdas según necesitemos. Aparte de saber organizar las tablas y el formato de la tabla, también es importante saber organizar los datos. Para esto está la parte de tratamiento de datos que se encuentra en la pestaña de presentación del grupo datos. La primera de estas es la de ordenar, que es una herramienta que se usa para ordenar, justamente como dice el nombre, alfabéticamente o numéricamente datos de una tabla en orden ascendente o descendente según se prefiera. Por ejemplo, con una tabla como esta, que tiene nombres, podemos seleccionar los nombres. Vamos a presentación, ordenar, por texto, podría ser por número o por fecha, pero en este caso es por texto, en orden ascendente, aceptar, y se va a ordenar en orden alfabético. Repetir filas de título es una herramienta que se usa para cuando la tabla ocupa 2 o más páginas, es muy larga, para que se vea el encabezado en todas las páginas. Acá hay una tabla que dura 2 páginas, entonces lo mejor es seleccionar las filas de título, repetir filas de título y ya se va a ver en todas las páginas que ocupa la tabla. La herramienta de convertir texto a tabla nos ayuda a cuando hay un texto que puede ser fácilmente convertido a una tabla, simplemente lo seleccionamos, le damos a esto y nos hace la tabla automáticamente. Acá hay un texto que puede ser transformado en tabla, lo seleccionamos, tabla, convertir texto en tabla, el número de filas está fijo, el número de columnas lo seleccionamos, acá pongo 5, se puede separar por párrafos, comas, tabulaciones, otro, yo voy a poner las comas, aceptar y ya se arma la tabla. Aparte de hacer tablas, también se puede insertar hojas de cálculos en un Word que funcionan de la misma manera que funciona una hoja de cálculo de un Excel. Para meter una hoja de cálculo vamos a insertar, tabla, hoja de cálculo de Excel, se va a abrir una hoja de cálculo con la interfaz del Excel y funciona de la misma manera que una hoja de cálculo de Excel, pero adentro de Word, que cuando salimos vuelve a ser la interfaz de Word y se ve de esta manera.